Instamos a parar la histeria y no exacerbar las tensiones en torno al problema de Donbass. Y lo más importante, a no alentar a las cabezas acaloradas en Kiev a nuevas provocaciones. Así lo escribió la Embajada de Rusia en Washington en su cuenta de Facebook. Las crecientes tensiones en la frontera ruso-ucraniana parece alistar un inevitable conflicto entre el país báltico y el gigante euroasiático. Las tensiones están siendo alimentadas desde Washington, quien no deja de esgrimir y desinformar en los medios internacionales sobre la inexistente invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué es lo que persigue Washington al empujar a Ucrania a una confrontación militar con Rusia? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400,000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace 2 años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Infonoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Infonoticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar. El presidente adjunto de la Comisión para Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación, Vladimir Zavarov, aseguró que Estados Unidos está persiguiendo el objetivo de crear psicosis en Ucrania y empujar a Kiev a cometer una provocación contra Rusia en Donbass. Moscú declaró en muchas ocasiones que Kiev incumple los acuerdos de Minsk y da largas a la solución del conflicto. Mientras Biden podría desplegar hasta 50,000 soldados estadounidenses, así como aviones, buques de guerra en Europa del Este. De acuerdo con un informe del The New York Times, los soldados no avanzarán sobre Rusia ni Ucrania, sino que el plan contemplaría el envío inicial de entre 1,000 y 5,000 soldados a países de la OTAN como Lituania, Estonia y Letonia que limitan con territorio ruso. Según Zavarov, los pasos de Estados Unidos, tales como el anuncio sobre la evacuación del personal diplomático y las recomendaciones para sus ciudadanos de no visitar Ucrania, están apuntados a provocar psicosis en Ucrania. El líder de la autoproclamada República de Lugansk, Denis Miroshnichenko, tachó de histeria las acusaciones desde Occidente, según las cuales Rusia se prepara para invadir Ucrania, y apuntó, por el contrario, al acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas, al tiempo que Kiev concentra sus tropas en la línea de contacto en Donbass. El ejército ucraniano recibió una orden de realizar fuego de provocación en el Donbass y Washington está detrás de esto, dijo el teniente coronel de la Milicia Popular de la República Popular de Luhansk, Andrei Moroshko, en una entrevista con el canal Telegram Radio Tochka NSN. Según Moroshko, los militares ucranianos son solo ejecutores y se les dan órdenes desde Washington. Según el teniente, los soldados ucranianos no reciben instrucciones de Kiev sin su aprobación por parte de los curadores occidentales. Recientemente, los llamados observadores fueron designados para las Fuerzas Armadas de Ucrania, de lo que podemos concluir que el Pentágono tiene el control total de las tropas ucranianas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, calificó de desinformación las declaraciones hechas en los Estados Unidos sobre una presunta provocación inminente de Rusia en el Donbass para obtener un pretexto para invadir Ucrania. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reiteró después de reunirse con su homóloga alemana, Annalena Baerbock, que Moscú no ha creado ni está creando una nueva situación de conflicto en torno a Ucrania y no está amenazando a nadie. Con el fin de calmar la tensión entre Rusia y Ucrania, el mandatario francés Emmanuel Macron abrió el diálogo con funcionarios de Kiev y Moscú. La cita será el día 26 de enero en la capital francesa. Mientras tanto,
la propuesta de la Casa Blanca fue poner en alerta elevada a 8.500 de sus soldados ante el aumento de la tensión en la frontera ruso-ucraniana. Los diplomáticos rusos agregaron que si Estados Unidos de verdad se apega a los esfuerzos diplomáticos por resolver el conflicto interno ucraniano, debería renunciar a sus planes de suministrar nuevos lotes de armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En lugar de esto, Washington debería hacer uso de su influencia sobre el gobierno ucraniano para convencerlo de que deje de sabotear los acuerdos de Minsk, así lo indicó el jefe de la diplomacia rusa en Estados Unidos. Al contrario que Washington, Alemania y Francia quieren revivir el formato de Normandía, cuya última cumbre a nivel de líderes tuvo lugar en 2019 en París y que desde entonces no ha arrojado mayores avances, salvo en el intercambio de presos. En este sentido, Ucrania insiste sobre todo en una nueva cumbre, pero Rusia considera que Kiev debe sentarse a negociar no con Moscú, sino con los líderes políticos de Lugansk y Donetsk, dado que considera que lo que ocurre en el este de Ucrania es una guerra civil y que Rusia no forma parte de la misma. Además, Rusia acusa a Ucrania de incumplir los acuerdos de paz de Minsk para solucionar el conflicto en el Donbass, negociado precisamente por los líderes del formato de Normandía. Moscú considera además que primero hay que resolver el conflicto en el este de Ucrania para poder rebajar la tensión con el país vecino. Moscú también advirtió a Ucrania y a Occidente en reiteradas ocasiones de que no intenten resolver el conflicto de Donbass por medios militares y denunció que el suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza para atajar el conflicto. En este sentido, Dmitry Peskov, jefe de prensa del presidente ruso Vladimir Putin, acusó al gobierno ucraniano de concentrar una gran cantidad de fuerzas y medios militares en la línea de contacto que separa el territorio controlado por los prorrusos del resto de Ucrania. Por su parte, el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, informó que con dicha alerta, las unidades militares podrían estar listas en pocos días en caso de que Rusia avance hacia Ucrania. No obstante, el funcionario dijo que por ahora no se ha decidido nada sobre un despliegue en el este de Europa. No las estamos desplegando ahora, no estamos diciendo que la diplomacia ha muerto, aseguró Kirby. Si bien Estados Unidos debe esperar la luz verde de la OTAN, tampoco descarta un posible despliegue unilateral fuera de la fuerza de respuesta de la OTAN, en coordinación y tras haber consultado a los aliados. Por su parte, el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, hizo una declaración en la que asegura que la inteligencia estadounidense tiene información de que Rusia está preparando provocaciones contra Ucrania. Según el funcionario, deberían convertirse en un pretexto para una invasión a gran escala de las tropas rusas a Ucrania. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reiteró que Moscú no ha creado ni está creando una nueva situación de conflicto en torno a Ucrania y no está amenazando a nadie. Según el diplomático ruso, hemos explicado que no podemos aceptar ninguna exigencia relativa a nuestras fuerzas armadas en nuestro propio suelo. La Cancillería rusa constató que Kiev envió a Donbass la mitad de los efectivos de sus fuerzas armadas, así como expresó preocupación con motivo del traslado del material militar de la OTAN hacia la frontera rusa y el aumento del número de instructores militares en Donbass. Es obvio que el interés de Washington por provocar la tensión ruso-ucraniana tiene como objetivo principal la dinamización del mercado militar estadounidense, además de que crea un distanciamiento entre Moscú y la Unión Europea, potenciándose a sí mismo como una única opción para vender el gas a la Unión Europea. Kiev debe bajar la temperatura de sus acaloradas cabezas y debe replantearse la seriedad de la invasión rusa que plantea Washington. Asimismo, debe buscar una salida diplomática al conflicto en Donbass, debido a que ni con el apoyo de la OTAN podrá hacer frente a Rusia si la paciencia del gigante euroasiático se agota.
Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400,000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace 2 años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Infonoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Infonoticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar.